ahijado, ¿qué importancia va a tener para el productor morralero? Porque en esta época de alguna producción que acaba de estar concluyendo, vimos con mucha desventaja el crecimiento o florecimiento del coyotaje. La Unión Nacional exactamente no hizo nada para que el pequeño productor llevara su cosechita a la asociación y fuera liquidado de inmediato. Ahorita van más de 10 días, no liquida, el gobierno creo que no hizo su intervención. ¿De qué nos sirve a nosotros el reconocimiento, la denominación de esta parte si el verdadero productor no va a llegar ese apoyo que tanto requiere? En el sentido de el problema que no les pagan, que los morraleros, que el coyotaje, no únicamente en el coco y en el cacao, sino en diversos sectores de la actividad primaria del Estado. Lamentablemente, de muchos años para acá, por ejemplo, se logró poner con el recurso de los productores de coco y de cacao, las plantas procesadoras, las beneficiadoras. Teníamos una planta oleaginosas del sureste que compraba, que era de los mismos productores, que compraba la copra, que la procesaba, es decir, vendía aceite a la industria nacional, vendía el bagazo de la copra, la industrializaba y lo hacía pasta de coco para insumo de alimento de ganado y otros derivados. Entonces realmente nos estábamos saltando una o dos de las cadenas productivas, de la cadena económica, y los productores podíamos vender directamente el producto terminado. Entonces me parecía que era muy importante. ¿Qué pasó? La gran corrupción de siempre. La corrupción que hubo en oleaginosa, se la acabaron robando a los productores, un grupo de productores, y finalmente se quedó como una cosa privada que luego se la vendieron a otros, cuando era dinero de todos los socios de la producción de coco en el Estado. Y lo mismo ocurrió con Incataps acá en Cárdenas, con la beneficiadora, los líderes, la corrupción, los beneficios que se daban por parte de los gobiernos federales, estatales, y hoy lo vemos que es un elefante blanco ahí que nada más pasa uno y es una masa de concreto impresionante, desperdiciada porque no cumple ninguna función hoy en día. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es, los productores, la organización es la base de todo progreso y de todo desarrollo. Si no hay organización, si dejamos a que otros tomen las decisiones, pues en consecuencia los sectores productivos van a seguir así. Las asociaciones de productores, cuando son fuertes, benefician a sus sectores. Tenemos que transitar hacia hacer a un lado el corporativismo gubernamental, y me voy a explicar porque esto es el cáncer del país. Durante muchos años todas estas organizaciones eran palomeadas por el gobierno, por el gobernador, por los líderes de los partidos, particularmente el partido principal, que era el PRI, que gobernó más de 70 años en el país, que sigue gobernando hoy en día en la presidencia. Y lo que ocurrió es que los líderes no eran realmente los líderes de los sectores, sino el que tenía el contacto con el partido, el que tenía el contacto con el gobernador. Y esa gente lo que buscaba era pues ser diputados, ser alcaldes. No les interesaba realmente fortalecer la organización, hacían lo que se les ordenaba, y eso se llama corporativismo, un corporativismo de Estado. Así se conformó, así se diseñó. No servía a los intereses de los productores, servía a los intereses de un partido político. Eran obligados a formar parte de la CNC, que es una de las filiales, uno de los sectores del PRI. Y bueno, ya que yo sepa, la Constitución se reformó ya hace muchos años y se prohíbe este corporativismo de Estado. Entonces hoy lo que tenemos que dar el gran paso, como ocurre en otros estados de la República ya, de que las asociaciones empresariales, las asociaciones de productores son realmente independientes de los gobiernos y de los partidos, porque no deben de servir a esos fines. Lo digo con todo respeto y respetando la militancia de cualquiera de nosotros que pudiéramos tener aquí. Las asociaciones de productores deben de ser de productores, y las agendas de esas asociaciones y de cámaras empresariales deben de ser el beneficio de sus agremiados, que pagan cuotas para eso. No debe de ser la agenda de un partido político, lo digo con todo respeto. Los partidos pueden ir, los candidatos pueden ir
a esas asociaciones a exponer sus temas, a que los escuchen, como de alguna u otra manera lo hacemos en este momento. Pero no debe de haber una vinculación que pervierta la relación porque se desvirtúa el objetivo original de servir a los productores y no le es útil. Y en el norte de la República, por ejemplo, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial de Nuevo León, realmente ejercen una presión muy fuerte al gobernador. No le pasan la rata por los ojos, exigen recursos, exigen que se cumplan los programas, las políticas, y no son mansitos. ¿Por qué? Porque no los puso el gobernador, los ponen los empresarios y escogen a los líderes más representativos que saben que se van a enfrentar para defender los intereses gremiales, mientras sigamos en esa vieja lógica corporativista de que un cuate mío va a llegar porque es amigo del presidente del partido o del alcalde o del gobernador, ese lo pongo de líder de los cacauteros o de los copreros. Mientras sigamos con esa lógica, la sociedad civil no va a jugar un rol que debe jugar en toda sociedad como elementos de presión a la acción de los gobiernos. Entonces yo creo que ese debe ser uno de los temas centrales de discusión que debemos tener para evitar que estos liderazgos charros que se llegaron a denominar así, el charrismo sindical, que eran más bien gente que servía a los intereses de los políticos y no de los productores. Entonces ese es uno de los problemas de fondo. Eso del cacao, la denominación de origen del cacao, sí va a servir, por supuesto, va a revalorizar el producto a nivel internacional, y lo que tenemos que hacer ahora es sembrar más cacao de mejor calidad para que ese cacao de denominación Grijalba, que es el que tiene la aceptación y la denominación, es el que se produzca en mayor medida, porque va a tener un reconocimiento internacional y va a tener un mejor precio internacional. Pero si no lo producimos, y si no producimos la cantidad que demandan los mercados internacionales, pues vamos a seguir siendo pequeños productores que van a abastecer el consumo local, y se pierde la gran oportunidad de las bondades de la tierra que permiten producir un cacao de alta calidad. Yo veo que la SEDAFOP y el gobierno del estado pusieron énfasis en eso, se está apoyando a los productores y, como todo, rescatar un sector que había sido abandonado por las plagas, por los liderazgos corruptos de las asociaciones, pues va a llevar tiempo en el mediano y en el largo plazo, pero ya se ha dado un buen paso y creo que hay que continuar por ese camino. El